La tarde de hoy voy a platicarles un poco sobre un tema que nos afecta a todos. Digamos, la macroeconomía no solamente es de interés para los estudiantes de un posgrado en economía aplicada, sino para todos los ciudadanos. En ese contexto, la idea de mi presentación es abordar no solo la situación macroeconómica actual desde el punto de vista internacional y desde el punto de vista nacional, sino también platicarles un poco de cómo se aborda, digamos, una pequeña muestra de los cursos que se dan en la maestría, específicamente el curso de macroeconomía, en el contexto de nuestra maestría. Esta es la estructura de la presentación, un curso de macroeconomía en el contexto de la maestría, para posteriormente contarles brevemente, tal vez una media hora nomás, de qué es lo que espera, cómo se espera que cierre este año en términos macroeconómicos a nivel nacional y qué efectos tendrán las tendencias globales en el contexto internacional. Por lo menos para mí, es obvio, ¿verdad? La macroeconomía es una de las disciplinas más fascinantes de todas las áreas de especialización de la economía. Existe la microeconomía, la econometría, hay hasta antropología, behavioral economics, un montón de tendencias actuales, pero la macroeconomía tiene una característica en particular, es el estudio del comportamiento agregado. Es aquello que decimos, bueno, no lo podemos ver, pero a todos nos afecta. La inflación, por ejemplo, nos afecta a todos, pero desde el punto de vista macroeconómico no podemos enfocarnos únicamente en un sector, sino que tenemos que solamente ver más o menos en promedio cómo han estado subiendo o bajando los precios en general. Hay precios macroeconómicos del lado del sector real, del sector monetario, del sector fiscal, del sector externo, y en ese contexto, el objetivo general del curso es encontrar respuestas para algunas de las grandes interrogantes que afectan la vida económica de Guatemala. Y no solo de Guatemala, sino que del mundo también, con particular énfasis en casos aplicados. Para ponerlos en contexto, recientemente se premió a los Nobel de Economía de este año. 13 profesores, dos de la Universidad de Chicago y una de la Universidad de Yale, y la macroeconomía y la economía en general cada vez se ha ido matematizando más. Se premian este año a Jim Pham, a Robert Shiller y a Lars Hansen, todos ellos con un background no necesariamente de economía, sino que son físicos, ingenieros, químicos, que después encontraron, no sé, su verdadero amor en la economía. Pero eso, digamos, es de interés para alguien como yo que me he dedicado mucho tiempo a hacer investigación, pero alguien que se meta en la maestría. No está buscando hacer demostraciones matemáticas y encontrar algunas ecuaciones, sino que analizar y aplicar toda esa información que encontramos en internet a veces, o que tienen en sus empresas, y ver interrelaciones a nivel macro y a nivel micro. Esas interrogantes, por ejemplo, entre algunas que abordamos en el curso, son las que aparecen. ¿Qué determina la tasa de crecimiento de una nación? Es la población, la cantidad de población, lo que lo determina es la inversión. Van a venir a invertir en un país en donde te matan por un celular. Es diferente como crece una nación dolarizada a una economía como la nuestra que tiene tipo de cambio flexible. Hubo una diferencia entre lo que pasó en los 80s, antes de la eliminación del tipo de cambio. Ha ido cambiando eso. Recientemente otros profesores han dicho que lo que importa para que una nación crezca son las instituciones que garanticen, por ejemplo, los contratos, el Estado de Derecho, en fin. Son cosas que nos cuestionamos dentro del curso. Otras preguntas como ¿cuáles factores hacen que el desempleo sea alto o bajo? En Guatemala esa pregunta es bien importante y es complicada de contestar. ¿Por qué? Entre otras cosas, tenemos un alto índice de informalidad y analizar, por ejemplo, tendencias de empleo con pocos datos es bastante complicado. Lo más cercano a analizar tendencias de empleo, y lo veremos más adelante en la presentación, son indicadores asociados con los datos
¿Por qué existen los ciclos económicos? ¿Qué son los ciclos económicos? Cuando nosotros graficamos, por ejemplo, la tasa de crecimiento de un país, vamos a ver una gráfica como esta. Por eso se llaman ciclos económicos. Parece que en ocasiones baja, que en ocasiones sube, pero todos tienden a estar más o menos en una tendencia. Se analiza eso. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de las finanzas públicas? Imagínense, ahora con toda la discusión que está detrás de los bonos, ¿cómo nos va a afectar a nosotros? ¿Quién paga? ¿Qué produce el Estado, por ejemplo? Bueno, el Estado no produce nada. ¿Dónde va a tener los ingresos? De los impuestos. Y los impuestos los pagamos nosotros, los pagan las empresas. El endeudamiento es relevante para las decisiones de las empresas. Saber qué va a pasar, las expectativas a mediano plazo. Es como pasaba antes de los parqueos, ¿verdad? Si alguien iba a parrandear de noche y decía, bueno, el de atrás paga, y el último es el que tiene que pagar el parqueo de la noche. Y así pasa con la deuda y con los impuestos, por ejemplo, ¿verdad? Es muy fácil ir trasladándola, pero eso tiene costos para las empresas hoy. ¿Cómo afectan los cambios económicos en un país a las economías del resto del mundo? Guatemala es una economía abierta, pero pequeña. Es un poco distinto a lo que sucede en China, lo que sucede en Estados Unidos, a lo que sucede con la Unión Monetaria en Europa, que son los tres epicentros más importantes a raíz de lo que sucedió en el 2008, 2009, más o menos. Algo que sucede en el mercado inmobiliario de Estados Unidos viene a repercutir a Guatemala en algún sentido. ¿Y por qué? Se pregunta uno, bueno, si no tenemos un mercado financiero tan importante, tan desarrollado, ¿cómo puede ser que nos pegue una crisis financiera? Bueno, resulta que en economía, por ejemplo, en macroeconomía, podemos identificar tres canales de contagio. Uno es el contagio en el sector real, por ejemplo, lo que sucede en las exportaciones y las importaciones nos va a ver. Si Estados Unidos crece mucho, pues los productos nos van a demandar bastante. Y eso va a tener un impacto. Y ese impacto, en el caso de Estados Unidos, fue importante. Y a Guatemala vamos a ver una gráfica donde se nota que hubo una caída del producto en ese momento. Pero a otros países como Corea, Noruega, les afectó por otro canal, posiblemente por el lado financiero. También hay un contagio que es el herd behavior, ese contagio más que solamente es psicológico. Lo analizamos también en los cursos. ¿Qué son las crisis económicas? Ya nos olvidamos del 94, la crisis del tequila, en el 98, la crisis de Brasil, la crisis de Tailandia, en el 2001, la crisis de Argentina. ¿Qué diferencias hay entre esas crisis del 98 para el 2001? Pues resulta que si uno pone atención a ver, todos esos países tenían, entre otras cosas, tipo de cambio fijo. Aquel tipo de cambio cuando uno le pregunta a los alumnos, ¿te recuerdas que en el 86, o tus papás se recuerdan que en el 86 un dólar era igual a 3? Ese tipo de paridad te puede existir en Guatemala, te puede existir más o menos en ese tiempo, pero es fruto de esos problemas que más o menos se visualizaron en ese tiempo. México no lo quiso hacer, en el 94 tuvo consecuencias, en el 98 Brasil y Tailandia, y en el 2001, recuerdan, Argentina estaba totalmente dolarizado, por ejemplo, que hay un problema importante. ¿Qué diferencia hay? Imagínense en Centroamérica, y analizamos este tipo de casos en la clase. En Centroamérica tenemos tipo de cambio fijo, Panamá, si incluimos otros países, Panamá y El Salvador super fijo, dolarizados. ¿Qué diferencia hay entre hacer política monetaria, fiscal? ¿Cómo nos afectan los costos, el costo de las remesas? ¿Qué diferencia hay con eso? A hacer política en Nicaragua, en Honduras, donde no tienen un tipo de cambio fijo, sino que tienen un tipo semifijo, le llaman traveling, con mini devaluaciones anticipadas. El Banco Central dice con anticipación que se va a ir depreciando el tipo de cambio un 5% o 10% cada vez. Y Guatemala, Costa Rica, República Dominicana incluyendo, tendría un tipo de cambio flexible, donde el Banco Central no interviene, digamos, en la fijación del tipo de cambio, al menos siempre hay unas ventas pequeñas. Si hay una volatilidad demasiado grande, por ahí puede ser que el banco participe. Pero son cosas que se deben hacer. Pero todo eso, digamos, no tendría sentido si no lo contextualizamos en aspectos financieros. Y las clases, me voy a adelantar un poco acá.
tienen más o menos este tipo de sesiones, ¿no? Son un par de horas de enseñar la teoría aplicada siempre, luego ver casos aplicados a las industrias donde estén laborando las personas que están dentro del curso, y se deja suficiente tiempo entre unas, nos juntamos por 3 semanas, y en esas 3 semanas hay suficiente tiempo para que los muchachos se preparen durante la semana para que podamos enriquecer la discusión. Resumiendo, entonces, ¿cuáles son los 2 objetivos más importantes de este curso? Que el alumno conozca los sectores económicos, ¿cuáles son? Real, fiscal, monetario y externo. Todos esos los afectan. Y el otro objetivo es que los estudiantes puedan interpretar la información macroeconómica. De lo contrario, no tendría ningún sentido. Es importante diferenciar cuáles son las tendencias, pronosticar qué va a pasar de aquí a 3 trimestres. Antes teníamos que esperar hasta el año 2006. Guatemala tenía PIB anual, imagínense, y con base en 1958. Teníamos que esperar a que terminara el año para saber qué iba a pasar y cómo iba a crecer la economía. Resulta que en 2006 hace un esfuerzo importante por parte del Banco Central y ahora tenemos datos trimestrales con un rezago de un mes de publicación. Y eso es importante. Es más oportuna la información. Y todavía ahora hay un indicador que va en línea con estos anteriores y es mensual, que es el indicador mensual de la actividad económica. Es interpretar, lograr percibir tendencias, es el objetivo, entre otros, del curso. Los gerentes de las empresas deben comprender esto que les decía. ¿Por qué? Porque se da, entre otras cosas, porque no todos vienen de ventas, pero se me ocurría poner algunas de las preguntas que han resultado en los cursos, es cuánto crecerán las ventas el próximo mes, de qué variable depende este crecimiento. Claro que nos afecta si el PIB que pronostica el Banco Central resulta que lo ajustaron a la baja. Eso va a cambiar la forma en cómo vas a actuar. Digamos las expectativas, porque son importantes. Imagínense que nos dedicamos somos dueños de una ferretería, qué sé yo, y dedicamos a vender cable. Entonces toda la mañana vamos a Bloomberg, vemos cómo va el precio del cobre. ¿Qué pasa si sabes que dentro de 3 meses va a subir el cobre? Hoy mismo, pues le subes el precio o esperas hasta 3 meses para subir. Solo vas a subir lo mismo. Entonces, digamos, la parte de las expectativas y todo ese tipo de variables que afectan las ventas y el entorno económico en general, no son las expectativas, que afectan las ventas, son temas que intentamos resolver y preparar de una mejor forma a los muchachos. No solamente es algo teórico, sino que es sumamente aplicado. De hecho, como les platicaba, la economía en general y la mayoría muchos de ustedes que son ingenieros son súper buenos para las matemáticas, ¿no? Es algo con lo que los economistas le llaman la envidia de los ingenieros. Quisiéramos tener esa habilidad matemática porque se ha matematizado tanto la economía que los ingenieros se ríen de nosotros cuando estamos batallando con las ecuaciones. Sin embargo, siempre hay una oportunidad para que nosotros nos venguemos con la intuición económica, ¿verdad? Y la intuición económica es lo que pretendemos darle al alumno extra, que puedan interpretar. Al final van a contratar, van a trabajar en un grupo donde hay un economista, donde hay otra persona que puede hacer, digamos, ese trabajo sucio. Pero el egresado de la maestría debería ser capaz de analizar las grandes tendencias. Entonces, ¿cómo abordamos las clases? Una forma de abordarlo es un tipo de seminario socrático. Si ustedes están en la Universidad de Chicago, en la Facultad de Derecho, el seminario socrático de discusión dirigida es una de las herramientas más importantes. Muchas veces las personas tienen las mejores ideas, las que tienen las mejores ideas no son las que pueden escribirla mejor digamos, comunicar. Eso intentamos trabajar también. O sea, que sean capaces ellos de que todas sus ideas las puedan comunicar. Entonces la discusión socrática es importante. Pero somos también de la vieja escuela en un sentido y tiene que haber tareas y ciertos ejercicios que complementan el aprendizaje.
había mostrado, digamos, una sesión en la que trataríamos algo del sector real, tendríamos que diferenciar qué es el PIB nominal, qué es el PIB real, qué significa el PIB potencial, qué diferencia entre estas tres variables, es la misma cosa, cómo se interpreta la brecha del producto, por qué nos importa eso, o en el sector externo, cómo se analizan las exportaciones e importaciones desde una perspectiva macro, cuáles son los flujos de capitales más importantes del país. En el contexto que estamos viendo, digamos, a partir del 2008, las tasas de interés en Estados Unidos están sumamente bajas. ¿Qué pasa con los capitales en ese país? Están buscando irse a otro lado para buscar un mejor retorno. Digamos que vinieran muchísimos capitales al país, eso sería algo bueno si son de inversión extranjera directa que se quedaran por mucho tiempo, pero de todas maneras, aunque no fuera eso, si fueran de corto plazo, ¿cómo le afectaría a la empresa? Bueno, muchísimos capitales harían que el tipo de cambio se apreciara y eso hay que contemplarlo en las hojas de balance, hay que ver cuánto puedes endeudar, hay que ver qué pasaría en caso de una salida de capitales a Europa. Eso lo analizamos. Hablamos de la política cambiaria, en fin, y claro, no podría faltar la reciente crisis financiera de 2008. Entenderlo, pero no sean capaces de explicar cómo es posible que en algo que sucede en el mercado inmobiliario de un país casi es comparable a la gran depresión de 1930. Y todavía Estados Unidos está batallando, particularmente el presidente Obama está batallando muchísimo para ver cómo puede sacar al país de esa caída, digamos, ya como desaceleración. Y los datos que les voy a mostrar indican que lo están haciendo mejor que Europa. Y Europa parece que por más que quieran organizarse y por más que Merkel hable por ahí con todos, los alemanes ya están un poco cansados, ¿verdad? Están rescatando a los otros. Pero tenemos que entender, digamos, el hecho de que estemos viviendo ese tiempo. Estoy seguro que, les digo a mis alumnos, estoy seguro que te van a preguntar, ¿qué estás estudiando? Una maestría de economía. Bueno, explícame qué pasa con la crisis. Tienen que ser capaces de explicar. Bueno, esa es, digamos, una perspectiva general de cómo se abordan las cosas en clase. En lo que sigue, les platicaré un poco de cómo está la situación en 2013, cómo vamos a cerrar, cómo están las tendencias a nivel internacional y en la parte nacional. Cabe indicar que, siendo un trabajador del Banco Central, tengo que hacer la declaración de que hay un título personal, ¿verdad? Que no son mis opiniones, no representan necesariamente el punto de las autoridades. Esas son las proyecciones de crecimiento de este año para Estados Unidos. El año pasado crecían 2.8, que sería nuestro principal socio comercial. Ya platicábamos eso algo al principio. Una caída en el producto de Estados Unidos, ¿cómo nos va a afectar? Bueno, posiblemente ya no nos demanden tantos productos como antes. Posiblemente las exportaciones de lo que nos dedicamos se caigan un poco. Y lo ha regresado al bajo. La reciente revisión de Census Forecast de la Unidad de Inteligencia del Economista revisaron el promedio, digamos, para abajo el crecimiento. En lugar de ser 1.9 que tenían hasta el trimestre, lo tienen a 1.6. Pero Europa pareciera que las cosas no están muy bien por ahí. Todavía Europa no va a crecer. Se espera que esté a un crecimiento de menos 0.6, no va a crecer. ¿Y por qué algo en Europa nos interesa si realmente nuestro principal socio comercial es Estados Unidos? Pues resulta que Estados Unidos es el principal socio comercial de la mayoría de países. Lo que pasa es que en Europa va a afectar a Estados Unidos y Estados Unidos les va a afectar a nosotros. Claro, no hay que dejar por un lado a los países, a Brasil, a India, a Rusia, a China, que son países emergentes. Entonces, más o menos, ¿cómo están los índices anticipados de la actividad económica, de crecimiento en particular? La zona del euro no tan bien, Estados Unidos no tiene mucho de qué orgullecerse, pero está un poco mejor, las cosas están saliendo un poco mejor. Los índices de confianza, ¿por qué es muy importante? Porque cuando uno lee la prensa siempre están analizando el índice de confianza por lo mismo de las expectativas. Si la gente tiene confianza en lo que está pasando, en la actividad económica, están vendiendo las cosas, se está produciendo bastante, vas a tomar más riesgos.
porque tienes un poco más de certeza de lo que va a suceder. Pero si este indicador no ha podido llegar a los niveles previos a la crisis, digamos, todavía estamos en una fase de recuperación. La tasa de desempleo en Estados Unidos, ¿cómo va? Pues ha ido disminuyendo, y eso es importante. Tenemos muchos compatriotas en este país que envían remesas a sus familiares. Y las remesas familiares son un flujo importante de capitales para el país. Y eso afecta a dos vías. Afecta la vía del tipo de cambio, como dije, si mandan muchos, se apreciaría el tipo de cambio. Si no mandan, tendríamos alguna depreciación del tipo de cambio. Pero también afecta directamente el consumo de las familias. Muchísimas familias consumen o complementan su consumo con una remesa. Entonces es importante asociar, y si podemos analizar dentro del curso vacacional nuestro, qué está sucediendo con el desempleo en particular hispano, que es la línea roja, se está recuperando. Comportamiento del PIB trimestral, más o menos en la línea de los que les platicaba. Y cómo va el sentimiento y la confianza en Europa, también no mostrando los mismos niveles previos a la crisis, ¿no? Digamos, está todavía recuperándose, pero no tan bien. De hecho, está por debajo del promedio histórico. Las tasas de desempleo en Europa, en particular, en el lado derecho están los famosos PIGS, Portugal, Holanda, Grecia, España, Italia, España, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? La tendencia es positiva. ¿Es eso bueno o malo? Si tuviéramos empleo en lugar de desempleo estaría bien, pero tenemos desempleo. Entonces las cosas no están saliendo muy bien para los españoles. Analizaríamos en clase qué diferencia hay entre la crisis de Estados Unidos y la crisis de España. Es algo más, y ustedes han estado leyendo en la prensa, con ese famoso estado de bienestar que tiene Europa. Un español en promedio, digamos un ciudadano, un abuelito por ejemplo, estaría más o menos financiando a sus hijos y a sus nietos por lo que da el Estado. Y eso es bien complicado. Pero tiene seguro de desempleo. Eso genera posiblemente incentivos perversos para algunas economías. Nosotros no tenemos eso. Pero tampoco tenemos una seguridad social, digamos, inmediata. Son cosas que son importantes de conocer. Por supuesto, decía que los tres epicentros, Estados Unidos, China y Europa y China. Para China es importante saber qué está pasando. ¿Es China un país avanzado? No hay diferencia entre los países avanzados, los países emergentes y los países de bajos ingresos. ¿Cuál es la diferencia? Digamos, no veríamos en un país avanzado tasas de crecimiento tan altas. Porque alguien diría, bueno, yo creo que un país que crece muchísimo, que tiene tasas de crecimiento de 2 dígitos, 10%, es un país avanzado. Digamos, Panamá está creciendo fuerte, 7, 8, es envidiable en el caso sudamericano, pero no lo convierte en un país avanzado. Los países avanzados han podido convertir su crecimiento en desarrollo, en buenos indicadores de calidad de vida. Los BRICS, los emergentes, digamos, están haciendo las cosas bien, están creciendo fuerte, ya crecieron muchísimo. A 10% China, Brasil estuvo creciendo muchísimo, la India, pero no han podido todavía convertir ese crecimiento en desarrollo. En el caso de los países de bajos ingresos, más o menos parecido a lo que nosotros tenemos en nuestro país, no tenemos ni crecimiento ni buenos indicadores sociales. Pero eso hace diferencia, no hace política, y entonces hay que analizar las cualidades del trabajo de la cosa. Este es un poco de los principales índices accionarios. ¿Qué nos dicen los índices accionarios? Bueno, más que todo esto es de la volatilidad y el sentimiento del mercado. Adicionalmente, es diferente, digamos, en Estados Unidos la bolsa pareciera más importante en el caso europeo. En el caso europeo es más parecido al caso guatemalteco, donde el crédito, los bancos siguen siendo importantes, por ejemplo. Pero el hecho de no tener un mercado secundario desarrollado, un mercado financiero desarrollado, complica las cosas para las empresas. Y no solo acá, de todos lados. Porque los bancos de financiamiento tenemos que ir directamente a los bancos. Nos interesa saber qué pasa con las materias primas. Sabemos que el petróleo va a subir, de inmediato suben la gasolina, el combustible, y suben todas las cosas. Pero con la misma velocidad que suben, ¿qué pasaría si tenemos una caída del petróleo? ¿Se ajusta con la misma intensidad de las gasolinas? No necesariamente. Y las escuelas de pensamiento,
los libertarios, los keynesianos, si eres rojo, eres que vas a analizar las cosas diferentes y vas a pensar cómo son, qué efectos va a tener eso. Y los vamos a analizar eso. El maíz y el trigo también son importantes, son materias que son los famosos commodities, ¿no? Están detrás de todo. Y son un poco las inflaciones que se esperan en el resto de los países. Si el producto no está creciendo mucho, tampoco los precios lo están haciendo. Digamos, Japón es el caso más extremo, donde la inflación usualmente es 3, hay hasta deflación, ¿verdad? Ellos son los campeones históricos de no tener problemas de precio, y quieren que los precios suban un poco. Decía mi profesor que tenía que decir, mira, si quieres ir a Barranquilla con alguien, lo que voy a hacer con un japonés. ¿Por qué? Porque no van a... no es una cultura que tiende a ahorrar bastante. Entonces tiendes a ahorrar bastante, pero una relación posiblemente inversa con la inflación. Entonces cuesta que se reactiven los precios. Eso es del lado internacional. Ya que ahora les digo qué va a pasar en Guatemala en este año. ¿Qué pasó desde el año pasado? Crecimos al 3%. Se espera, de acuerdo a las últimas estimaciones del Banco de Guatemala, que esté entre 3.2 y 3.6 el crecimiento de este año. Un poco contradictorio, estamos diciendo que Estados Unidos y la economía está cayendo, ¿por qué estaríamos esperando un crecimiento de Guatemala? Bueno, por lo mismo, digamos, los canales de transmisión de los contagios en Guatemala, para eso nos blindan de alguna forma en términos de crisis, ¿no? De contagio. Entonces esperaríamos un crecimiento en el caso menos optimista del 3.2, que sigue siendo un poco mayor de lo obtenido el año anterior. En términos de desarrollo, lo platicamos, ¿cómo podemos pasar a ser un país de bajos ingresos emergente? Pensaríamos, por simple matemática, si la tasa de crecimiento poblacional es de 2.5, 3 de los 2.5 es 0.5, quiere decir que nuestro PIB per cápita está creciendo 0.5. Y si tenemos pobreza, tenemos un porcentaje importante, es complicado. Hay que hacer políticas que vayan fortaleciendo eso. Ese es el índice de actividad económica. Ahora que tenemos más datos, podemos hacer mejores análisis. Vamos a Excel, vamos a analizar qué pasa con las tendencias, filtramos las series, podemos proyectar. Ya no tenemos que esperar a que termine. Tenemos esos datos. Y todo eso, digamos, lo pueden bajar de internet. Pero como decía, uno de los objetivos es que el estudiante pueda utilizar esa información en el internet. De lo contrario, simplemente está ahí, no sirve para nada. ¿Qué sucede con la confianza en Guatemala? Ha ido un poco hacia abajo, digamos, en este último trimestre, en esta parte de acá. Sin embargo, a pesar de eso, pareciera que los próximos meses que se vaya a ir recuperando o moderando al menos. Esta es la parte de las barritas, son el PIB trimestral, o sea, crecimiento trimestre a trimestre. ¿Cuánto crecimos en junio comparado con junio del año anterior? Sería un caso de una barrita. Y la línea punteada azul es la cantidad de afiliados al ICSI. ¿Qué nos diría? Si está aumentando, si está contratando más las empresas y hay una vinculación, una correlación importante con el crecimiento. Entonces, ¿qué esperaríamos? Adelantándonos al siguiente trimestre, esperaríamos por lo menos posiblemente un PIB, un crecimiento del PIB trimestral más o menos parecido al de este mes, al de este último trimestre. Y este último trimestre que hicimos 4.3 es uno de los trimestres que más hemos crecido. Las exportaciones son importantes, vamos a crecer un poco más que el año pasado, aquí 3.7, nos crecíamos a 2.2. Las importaciones desafortunadamente siempre son mayores que las exportaciones. ¿Por qué? Porque casi no tenemos muchos productos bienes de capital, tenemos que importar casi todo. El ingreso de divisas es importante, les decía, por las dos vías, por el lado del consumo, de las remesas, y por el lado del tipo de cambio. Si las remesas se incrementan muchísimo, vamos a tener o se esperaría teóricamente que se apreciara el tipo de cambio. Y eso nos ajusta, ¿verdad? Pero eso puede cambiar en cualquier momento. Se pueden ir los capitales en un momento y eso te depreciaría. Algo que compraste hoy a 1 por 1, el siguiente mes podrías dar a 2 por 1. Es decir, un 100% es que sería una depreciación importante. Y eso fue lo que pasó en el 98 en Tailandia, en el 94 en México y en el 2001 en Argentina.
estén de acuerdo, otros estudiantes están de acuerdo, otros no. Es una discusión interesante. Los ingresos tributarios, qué pasa si no es suficiente para financiar el gobierno, si no tiene suficiente para financiar los ingresos con impuestos, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pedir prestado? Y si pide prestado, ¿cómo va a pagar los intereses de deuda? Con impuestos. Es una señal de equivalencia recardiana. Es simplemente que el detrás de la multiplicación vas postergando tus pagos. Lo que pasa es que como es macro, que nos podemos decir que todo está bien, porque no se siente útil. No estamos analizando un sector específico. El ritmo inflacionario, cómo se van a comportar los precios, el banco tiene una meta de 4%, pareciera que vamos a estar pegadito ahí, entre 4 y 5%, ahí siempre una banda. Las expectativas de inflación es importante, porque se genera inflación. Se puede generar inflación, anteriormente pensábamos que solamente el dinero, muchísimo dinero en circulación, genera inflación. ¿Por qué? Porque puedes comprar muchísimo. Pues sigues haciendo los productos y entonces sube los precios. Pero resulta que desde los 70 se sabe que no solamente es eso, sino que también las expectativas son importantes, las esperas del futuro lo incorporas hoy, y el precio de las materias primas. Y de eso nos podemos pintar. Somos un país, digamos, un tan importador de eso. El crédito al sector privado, por su parte, está creciendo fuertemente también. Tasas con porcentaje de 36%. Quiere decir que, ¿por qué vinculamos al crédito con la actividad económica? Porque la gente demanda crédito para invertir, usualmente. Pero si uno hace un análisis minucioso, no todo el crédito se va para invertir, sino que muchas veces se va para el consumo. Y eso entonces la historia no termina también, si solamente es para comprarnos la mejor televisión que sale en lugar de invertir. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes a todos. Yo creo que, bueno, primero le damos las gracias al doctor Solórzano por la presentación. La idea fundamental es que ustedes tengan un poquito del sabor de cómo sería una clase y que también se llevara un poquito de carne en relación a aquello que puede pasar el año entrante. Entonces ya el seguro aquí más o menos debería dar por satisfecho. Gracias al doctor Solórzano. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que estamos tratando de hacer en la escuela, quita dijo de la escuela de negocios, pero realmente el énfasis es la escuela de negocios de ingeniería. Y alguien se preguntará, ¿y eso qué es y cómo se come, verdad? Porque normalmente, por lo menos en Centroamérica, no van a encontrar ustedes una escuela que ponga en contacto esas dos áreas de conocimiento. Uno se pregunta, ¿por qué? Este es un poquito, no la respuesta, sino la explicación que nosotros damos. El mundo, hoy por hoy, es un mundo bastante complejo. Yo sí les puedo garantizar que hace unos 20, 30 años era la mitad de lo complejo de lo que es hoy. Eso significa, complejo significa que hoy tenemos que analizar muchas variables que muchas veces no conocemos y que están interconectadas en formas que tampoco conocemos. Eso le da complejidad a cualquier sistema de análisis. ¿Qué significa? Que hoy, digamos, la palabra clave que van a ver ustedes ahí es innovación. Cualquiera de los programas de maestría que ustedes opten y que se van a presentar a continuación tiene como función primordial que el que salga de ahí pueda hacer innovación en algún campo específico del conocimiento. Eso para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Porque eso es lo que está exigiendo la economía moderna. En cualquier organización donde ustedes estén, la persona que esté en esa organización va a exigir innovación. La ingeniería es fundamental, porque la ingeniería nos enseña ese poder de encontrar lo que es factible, lo que se puede hacer. El ingeniero se ensucia las manos, sabe hacer cosas, sabe crear un producto, sabe diseñar. Sin embargo, y la ciencia también para eso es fundamental. Sin embargo, no se puede desvincular de si eso que yo creo que es factible, es viable económicamente. Tradicionalmente esos dos campos han estado bastante separados, poco vinculados. Hoy nosotros creemos, obviamente yo soy mexicano de ingeniería y tengo que defender mi terreno, pero sinceramente la combinación
formación de un ingeniero que maneje esos conceptos, esas fundamentales explosivas, es maravillosa en las empresas. Después vamos a hablar un poquito, por ejemplo, cuando toca los recursos humanos, de que es los círculos. Sin embargo, estos parecieran ser, nos parecen obvios, pero este se ha vuelto fundamental. Hoy, para hacer innovación, tenemos que aprender a observar. Un antropólogo está adiestrado, está entrenado para observar sistemáticamente. Y hoy, cuando uno habla de innovación, tiene que entender perfectamente cuál es el comportamiento del consumidor. Es de ese entendimiento que uno saca productos y servicios nuevos. Aunque ustedes no lo crean, está mejor preparado un antropólogo, o un psicólogo, o un estudioso de lo que es la parte social, para entender esos comportamientos y tener la paciencia de entenderlos y sacar un significado. Entonces, esa potencialidad la van a ver ustedes reflejada en muchos de los pensos y de los currículos que vienen más adelante. Tratar de combinar esa potencialidad de la ingeniería, esa potencialidad de la parte económica y de los negocios, con esa potencialidad de la parte social que nos permite entender ese contexto donde nos movemos. Vamos a fijar por el tiempo. Al final, la decisión de una maestría tiene que ser racional, sacar una licenciatura casi se ha vuelto una necesidad. O sea, hablar de que alguien está pensando si va a sacar una licenciatura, ya sea licenciatura en ingeniería, en ciencias sociales, ya casi que para el que tiene las posibilidades y tiene las competencias, no es una opción, es una necesidad. Sin embargo, hay gente que todavía cree que sacar la especialización es opcional. Entonces, si es opcional, pues busquémosle la racionalidad a tomar esa opción. Como pueden ver en esta gráfica, esta es una gráfica de los Estados Unidos que básicamente lo que trata de mostrar es cuál es el retorno sobre la inversión educativa que ustedes toman. Entonces, por ejemplo, la línea verde, ¿cómo le pongo la lucita? Si ustedes ven esta línea que está acá, esto es lo que normalmente ganan los graduados de las carreras que están acá en los primeros 5 años de carrera. No está de más poner la gráfica porque los ingenieros son pagados en los primeros 5 años de su carrera con las disculpas de las otras licenciaturas. Sin embargo, esta brecha que ustedes ven de acá hacia acá, de acá hacia acá, es el impacto de tener una especialización. En el caso de un ingeniero es un 23% de mejor ingreso, en el caso de alguien de negocios es un 33%, en el caso, por ejemplo, aquí están de arquitectos. Bueno, se pueden dar una idea. Realmente, cuando uno dice tengo la opción de salir a trabajar, ahora que estoy graduado, buscar una opción de especialización que me va a tomar tiempo, hay personas que tratan de terminar la maestría el trabajo. Nosotros tratamos de proveer una opción para que quiera trabajar, que quiera sacar la especialización. Lo importante es que tenga claro que sí lo debe visualizar en el corto plazo de alguna forma mejorar su ingreso y le debería de haber una serie de oportunidades que no tendría solo con la licenciatura. Entonces, arrancamos con la primera oferta de la Escuela de Ingeniería y Negocios, que es el posgrado en industrial. Este posgrado, y voy a tratar de ser bien condensado, y realmente la persona que quiera información más específica, los directores van a estar después en cada uno de los booths que ustedes ven ahí atrás, viendo entrarle Entonces, básicamente lo que tratamos de explicar es cuáles son las 3 áreas fundamentales de concentración, conectando estas cosas que hablamos de la parte económica, la parte de ingeniería, la parte social. Entonces, aquí pueden ver ustedes la parte que tiene que ver con economía y finanzas, la parte que tiene que ver básicamente con ingeniería
automatización y la parte que tiene que ver con producción y diseño. Esas son las tres grandes áreas. Este es un posgrado que solo tiene un año, ¿verdad? Nosotros diferenciamos un posgrado de un año de una maestría que normalmente va a requerir 2 años, es decir, que el número de créditos no es claro. Entonces, este es un programa donde el diploma dirá posgrado en gestión industrial y este es el promedio. ¿A quién le sirve esto? Por ejemplo, hay muchos ingenieros químicos, hay muchos ingenieros electrónicos, muchos ingenieros mecánicos que cuando se gradúan, esto es un ejemplo, encuentran que van a ir a gerenciar una planta, que posiblemente utilizan procesos químicos, pero él entiende la mecánica fundamental de la química, pero posiblemente quisiera tener conocimientos más avanzados sobre cómo funcionan los procesos en una fábrica. Entonces, para ingenieros que tienen especializaciones, esto funciona excelentemente bien y los potencializa en el sector industrial. Para una persona que está en negocios, por ejemplo, sería interesante profundizar en la parte que tiene que ver con la industria. Este es el máster que tenemos, que desarrollamos ya hace bastantes años, yo creo que tiene más de 17 años, ¿cuántos serán? 18 años este año con la Universidad de Texas A&M en los Estados Unidos. El doctor Solórzano es uno de los profesores que tenemos en la maestría de Texas A&M. Básicamente, siguiendo la tradición de muchas de las maestrías de la Universidad del país, la diferenciación fundamental que ustedes van a tener es bastante cuantitativa. Vamos a ver, para ser claros y directos, el que no le gusten mucho los números, el que no le guste mucho la parte cuantitativa, de una vez le anticipo que tal vez no es un buen candidato para estos proyectos. Por ejemplo, en esta maestría, ustedes pueden ver, esta es una maestría que, si bien es cierto, tiene un alto contenido de economía, también tiene mucho contenido en administración de empresas. Por eso es que se llama un programa de economía aplicada, que no es una economía teórica, sino, como bien decía el doctor, es cómo utilizo toda esa información económica para tomar decisiones de negocios, pero definitivamente sí requiere algunas competencias a nivel de las matemáticas que maneja el estudiante. Sin embargo, aquí pueden ver las tres áreas fundamentales. Tenemos un área importante Entonces, básicamente van a ver ustedes economía, van a ver estadística. Esto es muy importante, por ejemplo, cuando ustedes quieran modelar, lo van a conectar un poquito más con la maestría en Business Analytics e innovación que tenemos. Pero aquí se puede dar una idea clara de qué consiste el programa de TAMO. Luego tenemos este programa que es nuevo, y yo diría que es el primero y es bastante único en Guatemala, que trabaja todo lo que es Business Analytics y Corporate Innovation. ¿Por qué está en inglés? Porque muchas de las clases son en inglés. ¿Cuáles son las tres áreas fundamentales de esto? Básicamente, hoy por hoy, si alguno ha llevado alguna clase de estrategia, si alguno ha llevado alguna clase de innovación, si alguno ha llevado alguna clase de mercadeo, les han empezado a contar que es importante desarrollar, tener ciertas herramientas de minería de datos, por ejemplo, de cómo se manejan bases de datos múltiples. ¿Por qué? Porque hay muchísima información del comportamiento que tienen hoy los consumidores. Por ejemplo, hoy mucha gente
un supermercado y está llevando su smartphone, lo saca, empieza a comparar precios, empieza a platicarle a alguien, mira, le toma una foto. La gente se está comportando diferente en su forma de consumir. Sin embargo, toda esa información de a qué horas consumo, a qué horas voy al supermercado, a qué horas uso el smartphone, para qué lo uso, está llegando a un montón de lugares y se está almacenando en bases de datos que empiezan a acumular tanta información que si yo no tengo las herramientas adecuadas para entender qué es lo que está pasando ahí, para sacar tendencias, para entender comportamientos, hoy por hoy no podrían funcionar compañías como Tigo, como Claro, como el Banco Industrial. O sea, en bancos esto es sumamente potente. Mientras más información tengo, más utilización voy a hacer de estas herramientas. ¿Por qué se amarra con la parte de innovación? Porque todo lo que nos permite este análisis y estas herramientas debería de generar una información y lo que llaman un insight para el desarrollo de productos y servicios. Yo considero que esta fundamentalmente es la maestría del futuro. Esta es la maestría que más potencial va a tener. Una vez más, vamos a tener claro que vamos a tener que ver cómo extraer, vamos a tener que ver algo de programa de SQL, o sea, ciertas cosas que son herramientas específicas que son fundamentales. Luego tenemos dirección y gestión de proyectos. Antes de venir acá estaba leyendo que en el mundo se van a crear aproximadamente 15 millones de puestos de project management en los próximos 10 años. ¿Qué significa administrar proyectos? Si ustedes deciden que van a lanzar un producto, eso es un proyecto. Lanzar un producto que tiene un inicio, tiene un término, y administrar un proyecto debería de implicar aplicar una serie de herramientas que son fundamentales para que lleguemos al éxito del proyecto, y si no llega al éxito del proyecto, entender claramente por qué no llegamos a él. Hoy en los países desarrollados, en Europa, en Estados Unidos, no le asignan un proyecto a la persona que no es certificado en Project Management. Este programa trata de cubrir básicamente los aspectos fundamentales de lo que es gestión de proyectos, pero trata de hacerlo un poco más integral y no solo entender el project management como la administración del proyecto, sino cómo encaja dentro de la estrategia fundamental que tiene la empresa. Cómo ese proyecto no es un proyecto aislado, sino que de alguna forma empalma lo que la empresa quiere hacer con la estrategia de visión fundamental. Entonces ven ustedes que se fortalece el área de finanzas, porque nos interesa entender por qué es un proyecto viable y no es viable. Se fortalece todo lo que es el liderazgo, porque al final del día los proyectos los administran personas y tenemos que tener competencias para administrar bien a las personas que están en ese proyecto. En fin, no es solamente agarrar un software de project management, ponerlo a funcionar y controlar actividades. Es más que eso. Y esa es un poquito la visión fundamental de este programa. Una vez más, la parte social y la parte humana. La maestría en gestión del talento humano es una maestría que ya tiene una buena tradición en la universidad. Tenemos, ¿cuántos años tendremos de tenerla? 15 años, o sea que ahí sí ya tenemos bastante experiencia, igual que TAM. Aquí pueden ver un poquito las 4 áreas fundamentales. El liderazgo, que es fundamental hoy por día. Trabajo en equipo, que es una competencia que digamos es imprescindible en cualquier nivel de gerencia, de dirección en las empresas. Y bueno, la parte de gerencia y aplicación. El talento humano es el no hablo mucho de eso porque no es especialidad, pero sí tenemos a la directora. Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental es una de las nuevas propuestas que estamos haciendo. Básicamente tenemos 3 áreas fundamentales. Las personas que quieran conocer
La interrelación entre la tecnología, la normativa y el diseño, esta es la maestría. El medio ambiente es el tema de los próximos 10 años, ya sea para empresas, ya sea para industrias, es fundamental. Gracias a Dios esto lo estamos haciendo por la demanda que ya tenemos. O sea, ya la industria está diciendo, necesitamos a una persona que maneje medio ambiente. Por ejemplo, ahora nos están hablando de que posiblemente en enero o febrero se abra la inversión, o sea, se comience a construir lo que se llama el canal seco, el oleoducto que va a salir de Izabal hacia la costa sur. Ustedes no saben la importancia de la parte medioambiental en ese tema. Eso no se puede tocar si no tenemos personas expertas en este tema. Cualquier proyecto hoy que tenga que ver con afectar el ambiente, en el presente, en el futuro y en el largo plazo, necesita estas cuestiones. ¿Qué es lo que estamos planteando? Uno, entender claramente cuál es la normativa que está alrededor del medio ambiente, que hay diferentes normativas que se complementan una a otra, que no es tan sencillo, diría yo, enmarcarlas y aplicarlas. La parte tecnológica, que tiene que ver con cómo hacemos las cosas, qué es lo que está disponible para lograr las mejoras, y la parte del diseño, que incluye un componente que es la parte administrativa y gerencial que hemos estado estamos hablando, y la parte social. Hoy no podemos desvincular el medio ambiente y el impacto únicamente con tecnología, tenemos que entender cómo funciona la comunidad. No sé si se han dado cuenta del conflicto tan fuerte que hay en Guatemala cuando uno trata de conectar ambiente con el comportamiento de la comunidad. Entonces, entender cómo funciona esa comunidad, qué es importante para la comunidad, es parte de la tarea fundamental de hacer de la maestría en ingeniería y gestión ambiental. Esto es bastante nuevo, este componente normalmente no lo van a escuchar. Donde ustedes van a escuchar cosas de ambiente, a veces se van únicamente por la parte tecnológica. La maestría en tecnología de alimentos y gestión es una maestría que también ya tiene bastante tiempo, más o menos 10 años. Básicamente, una de las industrias fundamentales de Guatemala es la de alimentos, tanto para consumo local como para exportaciones, y ha estado creciendo. El año pasado creció a un 18%, o sea que en ambos, ya sea para el mercado local, en lácteos, confitería, diferentes temas, como para exportación, esta industria es una de las industrias, yo diría, líderes en Guatemala. Y es por eso que esta maestría ha tenido un impacto positivo y tiene alta demanda. Yo diría que de las que más demanda tiene. O sea, que le interese específicamente el sector alimentos, yo le diría que esta es una excelente recomendación. Combina la parte administrativa con la parte de tecnología, una vez más con la parte normativa. En alimentos la parte normativa está cayendo muy fuerte. Antes era solo para exportación y hoy día ya en la parte local, en la parte normativa de cómo se manejan los alimentos, cada vez es más importante. Maestría en tecnología y sostenibilidad energética, yo diría que ni siquiera se los tengo que subrayar la importancia de ese tema. Solo en los últimos 5 años creo que se han abierto unas 8 o 9 eléctricas minis y hay aproximadamente 30 programadas para los próximos 3 años. No digamos la posibilidad del oleoducto y no digamos la posibilidad muy cercana de un gasoducto que nos permita unirnos con México y las diferentes alternativas. Aquí van a ver ustedes no solo esto que les estoy diciendo, sino todo lo que es biomasa, biocarburantes, realmente entender las alternativas energéticas que tenemos, comprenderlas, ver cuál es la tecnología que está detrás, pero no dejar de lado que al final del día eso se tiene que aplicar en la empresa, que se tiene que ver la viabilidad financiera de cada una de las alternativas y también la normativa. Aquí se le va a dar mucho énfasis a ISO 5000 y algo que es, yo diría, nuevo en Guatemala, que son las auditorías energéticas. Cualquier empresa seria, industria seria, debería ser capaz
de desarrollar una auditoría energética clara y transparente de cómo está y poder establecer a partir de eso un plan de mejoras en su consumo energético. Entonces, esta maestría es nueva y con eso terminan las maestrías. Requisitos, no voy a entrar en detalles en esto lo pueden ver en cada uno de los directores por el tiempo. Los precios, tampoco lo voy a entrar en detalle, pero está para el que quiera ver. Más o menos vamos de la maestría con Texas A&M, que es la más cara, que es más o menos $11,000 por año, son 2 años, contra las otras maestrías que pueden estar entre $9,800 y $8,000 por año. La maestría en gestión del talento humano, que puede estar alrededor de 48,000 quetzales un año, 28,000 el otro, por la cantidad de cursos que llevan. Tecnología de alimentos, más o menos 29,000 quetzales por año, pues para que se den cuenta que hay un rango bastante amplio que hemos tratado de cubrir por todos los rangos de precio, dependiendo obviamente del costo de la empresa. La mayoría de maestrías las estamos tratando de hacer con expertos en colaboración externa, así como tenemos Texas A&M, acompaña Alejandro. Él es experto en los temas energéticos, en los temas de medio ambiente, él viene de España, su experiencia es en España, vamos a tener muchos profesores enseñando que son españoles, que vienen acá solo para dar los cursos. O sea, queremos realmente tener un buen pool de talento de profesores, ustedes puedan tener acceso a las mejores prácticas, no solo en Guatemala, sino a nivel internacional en lo posible. Entonces realmente nos sentimos bastante orgullosos del grupo de profesores que tenemos, y ustedes tienen que saber las particularidades de cada profesor de cada uno. Las maestrías se van a dar en 2 lugares, básicamente un grupo de maestrías se van a dar aquí, en el Science Center, y después en este lugar, y otro grupo de maestrías se van a hacer en el campus de Espinosa 3 en la Universidad del Valle. Específicamente cuál va a dónde, ya lo podemos explicar en cada uno de los centros de información. Las clases, información importante, las inscripciones se abren el 25 de noviembre, ya pueden empezar a hacer ustedes entrevistas. Cada una de las maestrías requiere una entrevista particular con uno de los directores que están aquí sentados. Sin embargo, la apertura formal es el 25 de noviembre, donde ya se reciben formalmente las aplicaciones. 6 de enero, inicio de clases para estas 3 maestrías que ustedes pueden leer ahí, y febrero para el resto de maestrías. O sea que para quien quiera un poco más de tiempo para pensar y discutirlo, pues hay suficiente tiempo y las personas indicadas con nosotros. Y eso es un poquito la presentación. Gracias una vez más por habernos acompañado. Realmente estamos sumamente entusiasmados en la universidad, porque aquí estamos, aparte de todo, celebrando la creación de la Escuela de Negocios y Ingeniería. Para nosotros es un gran orgullo y esperamos que